Listo, comenzamos la grabación. Muy bien, entonces vamos a iniciar en lo que nos habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer estábamos viendo arritmias, diferentes tipos de arritmias, los patrones que tienen estas y cómo esto se ve reflejado en los cambios en el patrón ordinario del electrocardiograma. Nos habíamos quedado en un tipo de arritmia que se llama taquicardia paroxística. Nada más cabe recalcar que el término paroxístico se refiere a algo que es de aparición repentina, ¿sale? Generalmente estamos en una situación, podría llamarse convencional, normal, y una taquicardia paroxística es como si de la nada empezara unas contracciones y por lo tanto latidos propios de la taquicardia en nuestro corazón. Ahora, la taquicardia puede ser de las contracciones auriculares o también de las contracciones ventriculares. Entonces, como concepto, algunas alteraciones de diferentes porciones del corazón, entre ellas aurículas, sistema de Purkinje y los ventrículos, de manera ocasional, pueden producir una descarga rítmica y rápida de impulsos que se propagan en todas las direcciones del corazón. Cabe mencionar que esto tiene su componente paroxístico, que es que aparece de repente, ¿vale? Entonces, la taquicardia auricular paroxística es básicamente, aquí la podemos observar, un tipo de taquicardia paroxística. Aquí tenemos un patrón normal de latidos en el electrocardiograma y de repente tenemos una taquicardia, ¿vale? Eso lo podemos ver porque el pico del complejo QRS de un latido pues está muy cercano al del otro latido, ¿verdad? Es auricular, porque nosotros aquí podemos apreciar claramente la onda P, incluso en algunas partes se distorsiona, pero si se aprecia la onda P es que ese latido ectópico, pues empezó en alguna zona de la aurícula, ¿vale? Aquí los cambios en los ventrículos no son grandes en el voltaje, esto porque pues no se suma el voltaje convencional del paso del impulso cardíaco por el sistema de conducción en los ventrículos, sino que básicamente es el propio del desarrollado en cada una de las aurículas, ¿vale? Entonces, si tenemos cierta distorsión de la onda P, el complejo QRS se ve dentro de lo que cabe normal, y pues básicamente la onda T aparece muy pegada a la onda P por la taquicardia, ¿vale? Entonces aquí se ve el patrón normal. Inmediatamente después del primero, segundo, tercer, cuarto latido, empieza la taquicardia auricular paroxística. Tenemos también taquicardia paroxística del nódulo auriculoventricular y la taquicardia ventricular paroxística. Van a tener un patrón bastante parecido, solamente que la taquicardia ventricular paroxística es una taquicardia donde el foco de el impulso cardíaco empieza directamente en los ventrículos, ¿vale? Nos dice que habitualmente es una enfermedad grave por dos motivos. Primera, este tipo de taquicardia no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable en los ventrículos. Entonces, si hay tejido muerto en los ventrículos, es cuando va a aparecer este tipo de taquicardia ventricular. Entonces, pues generalmente su aparecimiento es una mala señal porque nos dice que ya hay un foco isquémico en el corazón, particularmente en el ventrículo. Y la segunda causa por la cual es algo grave es porque esta frecuentemente va a iniciar, así es la manera como inicia súbitamente la situación mortal de fibrilación ventricular. Esto debido a una estimulación repetida y rápida del músculo ventricular. Ya casi para terminar, vamos a ver el grado más grave de arritmia cardíaca, que se llama fibrilación ventricular, que si no se interrumpen, si no se apagan esos focos que generan el impulso cardíaco, pues generalmente es mortal, ¿verdad? Entonces, después de la fibrilación ventricular, si no se interrumpe esta fibrilación en un plazo de 1 a 3 minutos, pues básicamente lo que viene es la muerte.
¿Por qué se origina la fibrilación ventricular? Se debe principalmente a impulsos cardíacos que se producen de manera errática y espontánea en el interior de la masa muscular ventricular. Ojo, esto es fuera del sistema de conducción, ¿verdad? Entonces tiene que haber una falla bastante severa en el sistema de conducción para que haya focos de impulsos cardíacos generados directamente en el músculo ventricular. Esto va a estimular primero una porción del músculo ventricular, después otra porción, después otra y finalmente estos van a retroalimentarse a sí mismos para reexcitar al mismo músculo ventricular y una y otra vez sin interrumpirse nunca. Bueno, sí se interrumpe, pero cuando la persona se muere, ¿verdad? Justamente es una de las principales causas de infarto. Muy bien. ¿Cómo es que ocurre el proceso de fibrilación ventricular? Para esto va a ser importante un fenómeno que se llama fenómeno de reentrada. Entonces, esto se explica por movimientos circulares como base de la fibrilación ventricular. En una situación normal, el periodo entre el inicio de un impulso cardíaco y otro impulso cardíaco, pues generalmente se hace cuando hay un periodo o al final de un periodo que se llama periodo refractario. Entonces, si hay condiciones para generar un nuevo impulso cardíaco, pues este indefectiblemente se generará, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en la vía larga, cuando el proceso de conducción es más largo, ya unas de las fibras van a estar van a ser refractarias relativas y es justamente cuando va a poder iniciar un nuevo potencial de acción. Generalmente estos potenciales de acción o impulsos cardíacos van a retroalimentar a todo el sitio muscular y esto nos va a generar focos de inicio de potencial cardíaco en diferentes zonas del sitio muscular. Mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación eh, ventricular. La fibrilación puede ser producida por una corriente alterna de 60 Hz. También en el electrocardiograma, básicamente no hay un patrón definido en la fibrilación. Va a haber una contracción permanente de cada una de las fibras que forman el sitio del ventrículo muscular. Entonces, lo que nosotros podemos observar, pues es un patrón sin patrón, ¿verdad? Pero sin embargo, todavía vamos a observar muchas ondas donde cada una de estas representan procesos de despolarización y repolarización de los distintos focos que están generando un potencial cardíaco. Ahora, la manera en la que se puede quitar el proceso de fibrilación es básicamente reseteando el corazón, apagando todos los focos de fibrilación para que se pueda generar nuevamente un impulso cardíaco que venga desde el nódulo sinusal, ¿verdad? Y esto se puede lograr muy difícilmente de manera manual y más comúnmente con un desfibrilador. ¿Y cuál es la manera que nosotros tenemos para resetear las fibras del corazón? Que todos estos focos que nos están generando impulsos cardíacos se apaguen y que demos la oportunidad al corazón de generar un nuevo impulso cardíaco, ahora sí del nódulo sinusal. El proceso se llama desfibrilación, ¿verdad? Y consiste en una corriente durante algunos milisegundos. Básicamente es nada más quitar el desfibrilador y ponerlo. Y el aparato, como ya se los mencioné, se llama desfibrilador, ¿verdad? Entonces el desfibrilador es un aparato conectado a una batería de corriente que va a generar varios miles de voltios y esto se le tiene que poner a el paciente o quien haya tenido una fibrilación, pues básicamente una milésima de segundo y esperar para ver si ya el corazón empieza a latir normalmente, ¿vale? Generalmente tiene unos mangos donde se puede agarrar y el electrodo, que es justamente el que se pone sobre el corazón, pues es el que se ve aquí como una superficie plateada. ¿Ven? Ya cuando lleven urgencias o sí, creo que es urgencias la materia que llevan, donde les van a mostrar cómo es que mecánicamente y manualmente se utiliza el desfibrilador. Aquí el objetivo nada más es ver la parte fisiológica. El objetivo del desfibrilador es generar una corriente
tan alta de varios miles de voltios, donde básicamente cualquier pequeño foco que nos genere un potencial cardíaco, que nos genere un impulso cardíaco, se apague para darle la oportunidad al corazón de resetearse y restablecerse y generar un nuevo impulso cardíaco, ahora sí generado por el nódulo sinusal. Nunca a la primera del uso del desfibrilador se va a resetear y reiniciar el impulso cardíaco desde el nódulo sinusal, sino que muchas veces esto se tiene que realizar por en varios momentos, pero claramente el uso de una corriente tan larga pues también puede generar daño en el corazón, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, pues no es suficiente bueno, en la mayoría de los casos no es suficiente con el desfibrilador para evitar que la fibrilación ventricular nos pueda generar un paro cardíaco, ¿verdad? Muchas veces pues ya se usa ya que el paciente entró en paro y ahí pues ya es muy difícil que se pueda restablecer una conducción nerviosa en el corazón, un impulso cardíaco de una manera eficiente. La fibrilación auricular, pues básicamente aquí la podemos observar dentro de sus características, es que las ondas que se pueden ver son las ondas QRS y las ondas T. No hay ninguna onda P porque el foco se está iniciando en otro sitio de la aurícula. Hay otro tipo de arritmia que se llama aleteo ventricular, que se va a caracterizar porque la proporción de ondas no se alcanza a ver aquí tan detenidamente, pero si ustedes ven una edición más reciente del Guyton se va a poder observar. El ritmo auricular a ventricular, pues básicamente tiene una proporción 2:1, ¿verdad? Dos ondas P, una onda QRS. Dos ondas P, una onda QRS. Dos ondas P, una onda QRS. Ese patrón es característico del aleteo auricular y el aleteo auricular también se genera por focos de generación del impulso cardíaco, pero que estos focos pues también son rítmicos. Y esto, al igual que toda condición que afecte la aurícula, pues va a ser mucho menos peligroso que una condición que afecte el ventrículo, ¿vale? Y por último, el paro cardíaco. Y en el paro cardíaco, pues básicamente no vamos a ver ningún movimiento en el electrocardiograma porque el tejido del sistema de conducción del corazón pues ya está muerto y entonces pues no se nos va a generar un nuevo impulso cardíaco y esto involucra eminentemente la muerte del individuo, ¿vale? Ahora, no necesariamente porque se muera el corazón se van a morir los otros tejidos del cuerpo, ¿verdad? Pero si el corazón deja de funcionar, también deja de haber circulación, deja de haber irrigación de oxígeno, deja de haber irrigación de nutrientes y eventualmente todos los otros tejidos van a empezar a generar una hipoxia, van a empezar a generar una isquemia y la eventual muerte, ¿verdad? Entonces, generalmente la muerte del corazón lleva consigo la muerte de más zonas del tejido y la inminente muerte del individuo. Muy bien, eso es todo con respecto a el corazón y vamos a iniciar con un nuevo tema que es la circulación.
Profe, no sé si soy yo, pero creo que no se escucha bueno, no está prendido su micrófono. Ah, sí. Gracias, Mariel, ¿vale? Es que aquí hubo un pequeño incidente, entonces apagué el micrófono, pero pues se me había olvidado prenderlo. Ya lo volví a prender. Gracias. Muy bien, entonces básicamente lo que les explicaba era la división de la circulación en circulación sistémica y circulación pulmonar, ¿verdad? La circulación sistémica va a estar formada por arterias, venas y capilares. La primera arteria que va a estar después del ventrículo izquierdo va a ser la aorta. Posteriormente van disminuyendo en radio las distintas arterias. Vamos a tener arterias grandes, arterias medianas y después vamos a tener a las arteriolas. Posteriormente de las arteriolas van a seguir los capilares y de los capilares las venas sinusoidales, las vénulas y las venas, llegando hasta la vena más grande, que es justamente la que va a desembocar en la aurícula derecha, las cuales se llaman vena cava inferior y vena cava superior. La vena cava inferior lleva la sangre del cuello hacia abajo, básicamente de todos los tejidos excepto la cabeza, y la vena cava superior lleva la sangre desde la cabeza, ¿vale? Entonces tenemos varias entradas, aunque para fines prácticos aquí nada más nos ponen dos. Igual también en una circulación pulmonar tenemos varias entradas y aquí nada más nos ponen una. Pero para la aurícula derecha tenemos principalmente la entrada de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿vale? La circulación pulmonar básicamente va a llevar sangre, que aquí se ve de color azul, lo cual significa que está desoxigenada hacia las arterias pulmonares. De las arterias pulmonares, en los capilares pulmonares se va a llenar de oxígeno y posteriormente van a migrar a las venas pulmonares y las venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda ya con sangre oxigenada que después va a pasar al ventrículo izquierdo, se va a bombear por la aorta para iniciar un nuevo ciclo de la circulación. Ok, en cuanto a los porcentajes de sangre que tenemos en cada uno de los componentes de la circulación, en el corazón tenemos en una situación ordinaria, si nosotros paráramos de repente la circulación para tomar una foto y anotáramos el volumen de sangre que hay en cada uno de los compartimentos, encontraríamos que en el corazón vamos a encontrar alrededor del 7% de la sangre. En la circulación sistémica vamos a encontrar alrededor del 84% de la sangre y en la circulación pulmonar alrededor del 9% de la sangre. ¿Sale? Entonces, el 9 más 7 es 16 más 84, pues ya nos dan el 100% de la sangre, ¿verdad? Ahora, en la circulación, dentro de la circulación sistémica, vamos a encontrar un 64% de la sangre en las venas. En las venas tenemos por mucho una mayor cantidad de sangre, ¿verdad? En las arterias solamente vamos a encontrar el 13%, en las arteriolas y los capilares el 7%, y esto en conjunto nos va a dar el 84% de la sangre que hay en la circulación sistémica. En la circulación pulmonar entre venas, arterias y capilares vamos a encontrar el 9% de la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. Los componentes funcionales de la circulación, básicamente los vasos sanguíneos que van a formar parte del sistema circulatorio van a ser arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Vamos a mencionar algunas de las características de estos componentes. Las arterias van a transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Como característica, tienen paredes vasculares fuertes y sus flujos sanguíneos son con una velocidad alta, ¿verdad? Cabe mencionar que para que se dé este proceso de circulación debe de haber una diferencia de presión entre el sitio donde inicia
la circulación a el sitio donde termina la circulación. Las arteriolas van a ser ramas de las arterias que actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera sangre en los capilares. Tienen muchas paredes musculares fuertes porque pueden cerrarlas por completo o dilatarlas varias veces. Muchos de los procesos que van a regular el flujo sanguíneo, que van a regular la presión en el sistema circulatorio, van a actuar a este nivel, a nivel de las arteriolas, que básicamente van a ser las arterias más pequeñas que tenemos. Estas van a tener la capacidad de contraerse hasta cerrarse por completo o también dilatarse varias veces para poder permitir que aumente el flujo sanguíneo hacia una región u otra. Cabe mencionar que las arteriolas tienen funcionamiento independiente, entonces si unas arteriolas se vasodilatan por alguna señal, no necesariamente todas las arteriolas de nuestro sistema circulatorio se van también a dilatar. Permítanme un segundo porque tengo una alergia, entonces cada cierto momento me tengo que estar sonando, tengo que estar estornudando, limpiando los ojos. Entonces eso hace que la clase sea muy cortada. Muy bien. Los siguientes componentes del sistema de circulación van a ser los capilares. Los capilares tienen como principal función el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y todo lo que se encuentre dentro de la sangre y el líquido intersticial. En los capilares se da el intercambio entre lo que se encuentra en la sangre, que pasa al líquido intersticial, y lo que está en el líquido intersticial para que pase a la sangre. Como característica, tiene paredes muy finas, básicamente no va a tener tejido muscular alrededor, no van a ser elásticos y tienen, de acuerdo al capilar que nosotros estemos estudiando, diferentes poros que pueden ser permeables a distintas moléculas, ¿verdad? Hay una clasificación de los capilares que vimos nosotros en histología y sabemos que estos se dividen en continuos, fenestrados y sinusoidales. Las vénulas van a ser las venas más pequeñas. Estas van a recoger la sangre de los capilares, generalmente sangre pobre en oxígeno y rica en compuestos de desecho y estos van a reunirse gradualmente hasta que formen a las venas. Las venas son conductos para el transporte de la sangre y estos van a llevar la sangre de vuelta al corazón. También sirven como reservorio de sangre extra porque tienen una capacidad bastante grande de expandirse y de contraerse. Sus paredes son generalmente finas y la presión que se encuentra en las venas es una presión baja, ¿verdad? Incluso en algunos casos tenemos presión negativa o presiones cercanas a cero. Volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación, es lo que habíamos visto anteriormente. Y nada más como dato que sale a relucir, aunque en los capilares se produce la difusión de las sustancias, es en donde tenemos el volumen más bajo de sangre, ¿vale? La red de capilares que nosotros tenemos es tan grande que básicamente si nosotros cortáramos los cachitos de los capilares e hiciéramos una línea y quisiéramos demarcar un área, esta área sería la equivalente a la cuarta parte de una cancha de fútbol, ¿sale? Entonces, para que dimensionen la cantidad de vasos capilares que tenemos, sin embargo, algunos de ellos son tan pequeños que los eritrocitos, que son las células más pequeñas, tienen que pasar a rastras, tienen que pasar eh, contrayéndose, entonces, pues debido a que su luz es bastante pequeña, pues no pueden acumular mucha sangre y por eso son los vasos sanguíneos que tienen el volumen más bajo de sangre. Superficies transversales y velocidades del flujo sanguíneo. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a empezar con una fórmula. La fórmula nos dice que la velocidad va a ser igual a el flujo sanguíneo con respecto a el área. El flujo va a ser directamente proporcional a la velocidad, por lo tanto, si el flujo aumenta, la velocidad también aumenta. Mientras que el área va a ser inversamente proporcional a la velocidad. Por lo tanto, si el área aumenta,
la velocidad disminuye, ¿verdad? Y si el área disminuye, entonces la velocidad va a aumentar. El área, considerando que, se lo repito, nosotros cortamos cachitos de todos los segmentos del sistema circulatorio y los unimos unos con otros, van a variar de acuerdo a los distintos segmentos del sistema circulatorio. El área desde un cruce seccional de la aorta es de alrededor de 2,5 centímetros cuadrados. De las arterias pequeñas, 20 centímetros cuadrados. De las arteriolas, 40 centímetros cuadrados. De los capilares, 2.500 centímetros cuadrados. Si le quitamos los dos ceros para poder convertir de centímetros a metros, entonces serían 25 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, es un área bastante grande la que ocupan los capilares. Las vénulas, pues también son más extensas, tienen un mayor número y ocuparían 250 centímetros cuadrados, las venas 80 centímetros cuadrados y la vena cava 8 centímetros cuadrados. Considerando que pasa el volumen de flujo sanguíneo a través de cada segmento de la circulación en cada minuto, y considerando el flujo sanguíneo como 5 litros por minuto, entonces, ¿cómo se vería afectada la velocidad al pasar por cada uno de estos segmentos? ¿En dónde iría más rápido? Pues en la aorta y en las arterias pequeñas, ¿verdad? Considerando que el flujo sanguíneo es el mismo en todos lados. Eso es en un caso hipotético. Ya sabemos que eso puede cambiar. Aquí lo importante que quiero que vean es que al pasar por los capilares, todo ese flujo sanguíneo se dispersa de tal manera que la velocidad es mínima, ¿verdad? Entonces, el paso, considerando el gran área que hay de capilares, el paso de la sangre por los capilares es muchísimo más lento y es por eso que aquí se permite el intercambio de moléculas y esto solamente va a ser guiado por una diferencia entre las presiones hidrostáticas y presión oncótica, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, la famosa ley de Starling. Muy bien. Presiones en las distintas porciones de la circulación. Este diagrama o esta figura es de la edición más reciente del Guyton, edición 14. Pero esto puede cambiar muchísimo, ¿eh? De acuerdo a qué libro de fisiología, qué libro de histología ustedes utilicen, pues esto también puede variar de una manera significativa. Sobre todo en los aspectos cuantitativos, pues muchas veces los números que ustedes van a ver en un libro pueden variar con respecto a lo que van a ver en otro, porque la información en la que se basan a veces es información antigua, a veces es información de los estudios de Estados Unidos, si es un libro de Estados Unidos, y si es un libro editado en Alemania, pues se basa en la información que tienen los científicos alemanes. Entonces, no es de que no le crean a los libros, sino que simplemente consideren que estos valores no son tajantes. Básicamente, la mejor manera en que nosotros podemos aprendérmelo es que pues, se considere más o menos un intervalo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver las diferencias de presiones que hay en cada uno de los componentes del sistema circulatorio. Vamos a iniciar con la aurícula izquierda, donde la presión básicamente va a ser cero. Tiene pequeñas fluctuaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ciclo cardíaco? Cada ondita de esta representa un latido. Entonces, aquí hay contracciones auriculares que más o menos elevan la presión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la onda A? Esta es la que quieren representar aquí. Sin embargo, la presión va a ser 1, muy cercana a cero por no decir cero. En cuanto pasa a el ventrículo, la presión cambia radicalmente con la contracción ventricular, ¿verdad? Al inicio, en la diástole ventricular, la presión arterial es cero, pero en la sístole ventricular puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio o más. Entonces aquí vemos la fluctuación. Esta curva es la que nosotros observamos en los procesos de la diástole y de la sístole, perdón, que van a involucrar la contracción isovolumétrica y el proceso de eyección. Y aquí nosotros podemos observar la diástole para nuevamente llegar a una sístole, ¿verdad? Inmediatamente después de pasar la sangre por el ventrículo izquierdo, esta va a ser llevada a la aorta. La aorta, igual que ustedes como estudiantes, nunca está sin presión, ¿verdad? Porque la aorta
siempre va a tener sangre dentro de ella y esa sangre siempre va a estar empujando las paredes porque bueno, y esto va a generar la expresión y esto se genera porque el corazón en la sístole le avienta una gran cantidad de sangre, lo cual va a hacer que esta sangre haga que la aorta se dilate, se estire y esto va a aumentar la presión. Entonces, después de una sístole, cuando avienta el corazón sangre a la aorta, esta se va a estirar, aumentando la presión y llegando a una presión de alrededor de 120 milímetros de mercurio. Posteriormente, cuando ya no hay sístole, cuando el corazón no le avienta sangre a la aorta, esta se va a ir como desinflando poco a poco hasta liberarse de una buena cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces, conforme va disminuyendo de tamaño, que se va desinflando, va a llegar a una presión mínima de 80 milímetros de mercurio, que básicamente es la que vamos a conocer como presión diastólica, esto en el pico máximo de la diástole, ¿verdad? Pero en la diástole básicamente nos vamos a referir a toda la disminución de la presión sanguínea de la aorta. Pero no acaba de desinflarse por completo cuando nuevamente llega otra sístole, otro chorro de sangre y nuevamente aumenta su presión hasta 120 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, se los repito, la aorta siempre está con altas presiones. Su presión oscila entre alrededor de 120 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio. Después, igual a manera de pulsaciones, porque cuando se hincha por la sístole, va a enviar una onda de sangre con más presión, pero cuando se deshincha, generalmente la sangre que envía es con menor presión. Le vuelve a llegar una sístole, envía una onda de sangre con mayor presión y así sucesivamente. Por lo tanto, en las arterias grandes también vamos a tener una gran cantidad de presión, ¿verdad? De acuerdo al tipo de arteria y lo cerca o alejada que esté de la aorta, la presión arterial puede variar entre los 120 milímetros de mercurio e incluso puede llegar hasta los 40 milímetros de mercurio aproximadamente. Y nada más aquí como un dato que ponen en el libro, las arterias grandes pues van a presentar cambios en la presión que van desde los 120 milímetros de mercurio hasta los alrededor de 60 milímetros de mercurio. Y las arterias pequeñas van a tener una diferencia de presión desde alrededor de 100 milímetros de mercurio hasta los 40 milímetros de mercurio. Posteriormente, las arteriolas tienen ya menos pulsaciones conforme va aumentando la distancia de las arterias de la aorta. Las pulsaciones se van perdiendo y el flujo de la sangre pues ahora es más continuo. En las arteriolas más alejadas del corazón, la presión va a oscilar entre alrededor de 40 a 50 milímetros de mercurio hasta llegar básicamente a los 15-16 milímetros de mercurio. Ya la sangre que llega a los capilares ya llega sin pulsación y debido a todo el tiempo que pasa la sangre en los capilares por una disminución en la velocidad, aquí la presión pues va a ser menor, ¿verdad? Esta va a radicar entre alrededor de unos 20 milímetros de mercurio hasta unos 8-7 milímetros de mercurio. Eso nos da una presión capilar media de 7 milímetros de mercurio. Bueno, aquí es menos de unos 20 hasta 1, 0, de acuerdo a qué tipo de capilar sea, ¿verdad? Entonces la presión media del capilar, que es justamente la que tendríamos por aquí, sería alrededor de 7 milímetros de mercurio.